TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Gómez Studio Family su presenta Iglesia Cristo Vive en mí. Programa de hoy, reflexión bíblica con el pastor Juan. Tema de hoy: ¿privilegió Dios a Abel sobre Caín? No te lo pierdas. El domingo 9 de julio a las 6:30 en tu canal de YouTube. Reflexión bíblica con el pastor Juan. Su esperamos a las 6:30 de la tarde en tu canal de YouTube. Dios os bendiga. Reflexión bíblica. Bienvenido, hermano y hermana, en el programa Reflexión Bíblica. Y esta tarde, con la voluntad del Señor, vamos a ver un temica que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartir con todos ustedes. Y el tema es este: ¿privilegió Dios a Abel sobre Caín? Es una pregunta el tema. Les repito: ¿privilegió Dios a Abel sobre Caín? Esa es la pregunta que a usted le dejo. Amén. Y antes de seguir más adelante,
antes de seguir, vamos a presentarle a Dios esos momentos que sea Él que coge el control de este programa en el nombre del Señor. Señor y Padre del cielo, te queremos presentar, Señor, este programa, Señor. Que tú coges el control de este programa en el nombre de Jesús, Padre. Lo creo por la fe, Adonai, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Háblanos, Dios mío, a través de este programa, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos aconsejes por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo aquel hermano que tenga una Biblia, que habla en el libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 3 y 4, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Jehová. Capítulo 4 de Génesis, y empezamos por el versículo 3. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primeros progénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aleluya. Ahí podemos ver, hermano, que está hablando del fruto de la tierra. No es una ofrenda, el fruto de la tierra no es una ofrenda sin sangre, no era necesaria, pero fue la actitud de la incredulidad de Caín lo que desagradó a Dios. Pero lo más, haber traído lo más gordo, la gorsura era la parte más valiosa del animal que Abel había traído a Jehová. Por eso Jehová le agradó la ofrenda, pero Caín ha visto el Señor que ha traído un sacrificio sin sangre, fruto de esa tierra, pero no esto que Dios estaba mirando. Está mirando la actitud de Caín, que era incrédulo en su corazón. Aleluya. Pero la palabra más lejos, hermanicos míos, porque ahí cuando vemos esto, hermano, está hablando de la ofrenda. Pero las ofrendas fueron una expresión de gratitud hacia Dios, a quien debía todo lo que poseía, se lo debemos a Dios, y también estaba asociada con el deseo de asegurar el favor y la bendición divina, de modo que no debe considerarse únicamente como ofrenda de gratitud, sino como sacrificio de súplica en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso que Dios miró de esta forma. Dios quiere que sea una ofrenda no de gratitud, sino de súplica. Dios quiere ofrenda también de súplica y no de gratitud. Aleluya. Pero vamos a ver que en este pasaje bíblico vamos a entender algo, hermanito. Amén. Vamos a entender que esto no era como Dios mandaba. Pero mira, ahí dice el proceso del tiempo, hermanos míos, eso estaba diciendo y estaba citando en ese versículo, permite un crecimiento, un incremento considerable en la población del mundo. Tuvo que haber algún tiempo cuando Caín y Abel le enseñó que el hombre pecador puede acercarse a Dios santo en base a la sangre de un sacrificio. Sustituyó, Caín rechazó esta revelación
y se presentó con divino, con una ofrenda sin sangre de fruta y verdura. Pero Abel creyó en el decreto divino y ofreció animal, demostrando así su fe, su justificación por Dios. Trajo lo primero de sus ovejas, diciendo que es un efecto que Jehová merece lo mejor. La ofrenda de Abel no indica la muerte del Cordero de Dios. En el futuro, el que quitaba los pecados del mundo, en el nombre de Jesús. La ofrenda de Abel, hermano, representaba una sustitución del Cordero de Dios para el futuro, el que quitaba el pecado del mundo. Eso representa estos pasajes, hermanito, y eso representa. Pero yo dije y miré varios temas, pero hay algo que me llamó la atención, hermano, es la ofrenda. Las ofrendas de Caín y Abel fueron diferentes. Caín demostró un orgullo corazón incrédulo, hermanico mío. En consecuencia, su ofrenda fue rechazada. Pero Abel, hermano mío, llegó en calidad de pecador, conforme a lo que ha establecido por Dios, por medio de su sacrificio. Expresaba humildad, sinceridad, obediencia por Dios. Es lo que demostraba el sacrificio de Abel. Así tenemos que venir, hermano, con fe, con obediencia, con sinceridad y con humildad. Así, hermano, de este modo se busca el beneficio del nuevo pacto, de la misericordia por medio de la simiente prometida. Su sacrificio tenía una expresión que Dios aceptó. Abel ofrendó en fe, pero Caín no, hermano. Abel sí que ofreció con fe, pero Caín no ofreció con fe, hermanito. Por eso, en toda la época ha habido dos clases de adoradores, a la manera de Caín y a la manera de Abel. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho orgulloso y endurecido del corazón, que desprecia el método de la salvación del Evangelio. Así tenemos que intentar, hermano, a agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre llamado Jesucristo. Y tenemos, hermano, que agradarle a nuestro Dios por nuestro camino que Él nos ha revelado. Caín se entregó a la ira del maligno contra Abel y abrigó un espíritu maligno, descontento y rebelión contra Dios. Dios nota toda nuestra pasión y descontentos pecaminosos. No hay mirada de enojo, de envidia o falsedad que escape a los ojos de Jehová. El Señor probó de razonarlo a este hombre rebelde. Si tomaba tú el camino correcto, sería aceptado. Déjame decirte algo, alguno entiende esto como un anuncio de misericordia. Si no hiciera bien, el pecado está a la puerta. Esto es la ofrenda por el pecado, está en la puerta. Y tú podías beneficiar desde la bendición de Dios. Pero Dios te estaba avisando a ese hombre que el pecado estaba a tu puerta. Las mismas palabras significan pecado y sacrificio por el pecado. Aunque no haya hecho bien, no te desesperes, todavía hay remedio en esta mano. Se dice que Cristo es la gran ofrenda por el pecador. Esta es la puerta, hermano, que merecemos. Parece sin pecado. Lo que no va a la puerta a pedir beneficio, esta ofrenda por el pecado, la aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios no cambió en el derecho, haciéndolo, hermano, pecaminoso, no, se adelantó cuando se busca en forma correcta y justa en el nombre de Jesús. Cuando buscamos a Dios con forma correcta, como Dios manda, créetelo, hermano,
que las cosas cambian. Y lo que ha hecho Abel cambió. No tenemos que venir con sensibilidad delante del Señor. Tenemos que venir con agrado, hermanito. Tenemos que venir como Dios manda. Pero déjame decirte otra cosa más. Mira, ahí vemos, hermanito, varias cosas, ¿vale? Ahí podemos ver la devolución de Caín y Abel, andando del tiempo. Caín y Abel presentaron delante de Adán, el sacerdote, a toda la familia. Cada uno toma una ofrenda, cada uno hace una ofrenda a Jehová, y Dios probará así la fe de Adán en la promesa y en su obediencia. Pero hermano, tenemos que establecer así una comunión interior entre el cielo y la tierra, ofreciendo a Dios unas ofrendas. Así mantenemos la comunión, ofreciendo como un sacrificio, pero que en el culto religioso a Dios no es una invención tardía, sino una institución primitiva. Es lo que existía desde el principio en el Antiguo Testamento. Hay buen camino, que es cosa acostumbrado a los servicios religiosos, para que cuando sea capaz de actuar por él mismo pueda su propia alternativa presentar ofrenda a Dios, que cada uno debe honrar a Cristo con lo que tiene que honrarle. Dios se le ha prosperado que los hipócritas, los ladrones pueden llegar tan lejos como los mejores hijos de Dios en los servicios exteriores de la religión. Caín trajo una ofrenda lo mismo que Abel. Aún más, Caín menciona primeramente como si hubiera adelantando sus ofrendas, pero también el fariseo, el publicano, estaban orando al mismo tiempo en el templo. Uno se golpeaba en el pecho y el fariseo con su orgullo: yo no soy como este, yo ofrendo, yo así, yo el otro. Y el publicano pegando en el pecho y conociendo que es pecador. Solamente Dios aprueba las ofrendas con sinceridad de corazón y con el corazón, y reconocer que sin Dios no somos nada, y Dios prueba la sinceridad del corazón y la humildad del corazón en el nombre de Jesús. Así había los diferentes resultados. Los primeros que requieren todos los actos religiosos es la aceptación de Dios. Nuestra primera prisa en correcta, si alcanzamos ese objetivo, pero no tenemos que hacerlo en vana oración, en vana adoración, porque nuestra adoración, si la hacemos en vana adoración, es falta del requisito. Pero hermano, Dios miró por agradar a Abel a su ofrenda y le mostró su aceptación. Y luego envió fuego enviado del cielo, pero no mira con agrado a Caín ni a la ofrenda de él. Primeramente, había una diferencia en el carácter de los ofrenderos. Caín era un malvado y por lo tanto un sacrificio era vano, que el sacrificio que le había hecho a Jehová, la ofrenda que le había hecho. Dios no lo ve con agrado su persona, por ello no miraba con agrado su ofrenda, pero Abel, el recto, es llamado Abel, ser justo. Su corazón era recto, era piedoso en su vida. Dios lo miró con agrado como hombre santo y por lo tanto a su ofrenda como una santa ofrenda. El segundo punto, había diferencia en las ofrendas presentadas. Abel ofreció
más excelente sacrificio que Caín. En la naturaleza del sacrificio, las cualidades de las ofrendas, Caín ofreció del fruto de la tierra lo primero que vino en la mano, el ejemplo, en su Edén, pero Abel tanto empeñó para escoger su ofrenda, no la desafectuosa, no, ni lo mezquino, no. Él cogió, sino que cogió la primera oveja, la más gorda, la mejor que tenía, la mejor del rebaño, se la estaba dando a Dios. Así de Dios pide nuestras ofrendas. No le dé, perdón por la palabra, con todo respeto y cariño, no le dé las obras al Señor, no le dé lo que tiene más de la cuenta, dale lo mejor, la mejor ofrenda que tiene en tu corazón para mi Cristo. Aleluya. En la gran diferencia que fue que Abel ofreció con fe a Caín, no había una grande diferencia en el principio que animaba sino a uno y a otro, no. Abel ofrecía con la vista puesta en la voluntad de Dios como normal suya y en la gloria de Dios como objetivo final, mientras que Caín le hacía solo por seguir la corriente, por salvar su prestigio, no por fe, y resultaba en pecado. Abel era humilde y correcto, Caín atractivo, complacente, dentro de él animaba la autoconfianza. Desagradó de Caín ante la diferencia que dio hasta entre su sacrificio y el de Abel. Caín se puso muy furioso, el cual se reflejó bien a su semblante. Este furor le había por sí mismo de su enemistad con Dios. Debió, hasta estando furioso, consiguió mismo por su propia infidelidad, hipocresía, por la cual había perdido el agrado de Dios. El señal de esta que está en su corazón alternativo y alterna con los reproches que por nuestro pecado hemos tratado sobre nosotros, de la envidia hacia su hermano, concibió contra él el odio como contra su enemigo, que su propio y quiere se ha hecho indigno del favor de Dios, indignamente contra lo que conversaba. Y ahí vemos el dicho que perdió el favor. Los fariseos iban por este camino de Caín. Cuando entraba ellos mismos en el reino de Dios y no permitía hacerlo a los otros que entraran. La envidia es un pecado que ordinario, que lleva y consigo su propio castigo públicamente de los huesos. El pecado, la envidia, hermano, es un pecado que con tanto respeto, que te pudre los huesos, que te lleva mal la vida. Que Dios reprenda la envidia, porque la envidia es un pecado que no agrada a Jehová, en el nombre de Jesús. Lo que agrada a Jehová es la humildad y la obediencia en el nombre de Cristo. Y aquí, por eso que he cogido ese tema, hermanito, y le vengo al tema que yo he puesto. Por eso que he dicho, la pregunta era esta. Por eso que he dicho, ¿privilegió Dios a Abel sobre Caín? ¿Tiene Dios dos favoritos? ¿Dios tiene favorito en su iglesia? ¿Dios muestra preferencia por uno antes que el otro? En este caso por Abel antes que Caín. ¿Le gusta a Dios los pastores más que los agricultores? ¿Sí o no? Así, no así. ¿Cuál era la diferencia
esencial entre esos primeros dos sacrificios en la Biblia, hermanito. De ahí podemos ver que la interpretación tradicional dice que la diferencia entre Caín y Abel es que uno ofreció un sacrificio con sangre y el otro no. Si esto es correcto, ¿por qué no se dijeron las instrucciones específicas al respecto a ellos y a nosotros? Hasta este punto no se había hecho esta distinción, al que hubiera estado en boga una diferencia entre la presencia y la ausencia de la sangre. Es una fecha tan trampana porque se hace referencia a amplio tipo de sacrificio a lo largo de toda la Biblia. Y ahí vemos que el vocablo hebreo mi'am significa ofrenda, pero la respuesta, hermano, a esta pregunta no son tan difíciles como podría apartecerlo. Solo hay un punto que da lugar a una pregunta. No hay nada en este versículo que indique que fuera la inauguración del sistema de sacrificio, aunque parecía que fue la primera vez que a un sacrificio algo en el texto le dice especialmente, cuando mucho sigue siendo solo una deducción. En realidad es posible que se acerque más de la verdad la suposición que el padre de Caín y de Abel, Adán, haya originado los sacrificios, ya que no aparece ningún mandato. Aquí podemos ver, hermano, estos primeros capítulos de Génesis. El asunto del origen y de sacrificio ha sido tema y debate de largo que han tenido, pero según siendo un ministerio, aún con la precaución debemos tener cuidado de no importar la época de Adán y de Eva. Las instrucciones más adelante se dirigieron a Moisés acerca de los sacrificios. La palabra utilizada para describir ofrenda a lo largo de la Biblia y el episodio de Caín y Abel es la palabra utilizada en el sentido más amplio, mishá, que significa cubrir todo tipo de ofrenda que pudiera llevar cualquiera persona. En consecuencia, el mérito de una ofrenda en la relación a otra no tiene que ver con el contenido ni el tipo de ofrenda incluida a la presencia o la ausencia de sangre. Por supuesto que había aquí un problema con la ofrenda de Caín. Él era el problema, porque el libro de Génesis 4:3 describe cómo Caín sencillamente trajo del fruto de la tierra y no se puede objetar nada al hecho que como agricultor, naturalmente, llevado lo que tiene para ofrecerle. Un agricultor, si el agricultor tiene legumbre, verdura, fruta y todo, y lo que tenía era esto, que tenía que ofrecer, solo tenía esto. Pero cuando se contrata su ofrenda con la que Abel, inmediatamente se observa un fallo. Abel dio algo que le costó mucho. Lo mejor de ella, o sea, la grosura, que sea cultura consideraba las porciones más selectadas de los primeros del rebaño. Abel bien podría haber resonado como lo podríamos haber hecho nosotros, especialmente hasta que alguno de estos animales, los primeros animales que venían de nacer, hubiera madurado y tenido 1 u 3 corderos por Dios propio. Por esto, en este momento había sido
posible dar una ofrenda aún mayor a Dios. Mientras tanto, Abel también había prosperado. En lugar de ello, Dios le dio lo que más le costó: las primeras ovejas, las más gordas. Y aquí vemos, hermano, que se trata de un contraste entre la adoración formalizada y la verdadera adoración, que son el texto de los hombres en el verbo que utiliza en Génesis 4, 5, 6, usan 4 marcas para tener referencia a los 2 hermanos. Libro de Hebreos 4 y 5 dice que Abel, él llevó de hecho en él alguno de los primogénitos de su rebaño, y algunas de las porciones gordas le pertenecía a él. Y el Señor miró con favor a Abel, luego a la ofrenda, pero a Caín y a luego su ofrenda. Y no tuvo esa estima. Evidente en el enfoque de este pasaje, aquí vemos está en los hombres, hay 4 elementos en el texto que señala esto. Esto es lo primero: el nombre del hombre, luego el verbo para llevar, y se fijó primeramente, luego a la partida, y después, por último, el pronombre personal independiente. Es difícil imaginar que el escritor pudiera haber señalado más claramente que los hombres y la condición de su corazón fueron el facto determinante que iba a determinar la decisión de Dios, el corazón, de aceptar el sacrificio. Aquí el texto que dijo que Abel, él también llevó. Dios mira lo que hace por corazón. Aleluya. Porque el verbo sasán significa fijar la mirada, pero cuando se utiliza con la proposición hacia, como este caso, significa mirar con favor. Cuando vemos varios comentarios observando el favor de Dios, se dirige primero hacia la persona y luego hacia la ofrenda llevada por esa persona. En consecuencia, esto se convirtió en el factor determinante de toda la adoración, la actitud del corazón de la persona, y el corazón era aceptable, a la ofrenda también era inaceptable. Pero cierto, una antigua traducción griega en este texto trajo Shon-an con la palabra abstinez, encendió. Aparentemente, el traductor quiere decir que en algunas ocasiones Dios encendía sacrificio aceptable, pero ya que aquí el verbo tiene un doble objetivo, a saber que Abel y su sacrificio, esta traducción es inaceptable, ya que era inaceptable no solo el sacrificio, sino el nombre. El hecho que el corazón de Caín, no su ofrenda, fuera verdadero. Problema puede haberse en la última parte del versículo 5. Por eso Caín se puso con furor mucho y cayó su semblante. Lo encandeció a Caín en gran manera. Lo más profundo de su rostro cayó por suelo. El desagrado de Dios con Caín reveló el triste estado del corazón de Caín. Y al lugar de ponerse en marcha para recibir, para que Dios lo corrige o rectificar su actitud, Caín permitió endurecer su corazón hasta el homicidio. Sin embargo,
por el momento de la ira escondido de los ojos de Caín, invitó la mirada de más de los ojos a bajar su propia mirada, impidió que otro vea por la ventana del ojo lo que estaba en su corazón. Tenemos que ser imprudentes y hacer cuidado. Caín no tuvo justificado para avanzar para esa historia, pero ahí nos enseña esa historia que Dios amaba a los pastores, pero no a los agricultores, a pesar que otro haya seguido la iniciación. No hay ninguna conexión probada entre esta narración o historia, una paralela del antiguo cercano Oriente, acerca de la rivalidad entre pastores y agricultores. Pero el sacrificio del Antiguo Testamento, hermano mío, no es una manera preocupada de ganar, no, su crédito sobre el divino, no. El principio, hermano, sigue siendo el mismo de todos los actos de servicio y de ritual de la fe cristiana. Actual como Dios manda. Dios siempre examina el dardo y al adorador antes de examinar la ofrenda, el servicio o la adoración. Dios siempre, hermano, cuando tú le hagas un sacrificio, una adoración, un sacrificio de adoración, de ayuno, Dios no va a examinar tu ofrenda de ayuno, Dios no va a examinar tu ofrenda de adoración, Dios va a examinar tu corazón para ver si Dios es humilde, si de verdad, porque dice que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. La viuda puso 2 monedas, pero la ha puesto en espíritu y en verdad. No ponga para que la gente y que siga la corriente, no, para que la gente te dé aplauso, pero algo con corazón y con humildad. Y Dios estará a tu favor. Reprende la envidia. Cuando haces mal y Dios no acepta tu ofrenda o lo que hay en tu corazón, no pelees con tu hermano ni le tengas envidia, pero ponte debajo de la cruz, de rodillas. Dile: Señor, enséñame la rectitud que tengo que coger. Y no deje que el pecado entre en tu puerta de tu corazón, pero deje que Dios te corrige para poder ofrendar de nuevo con sinceridad, como un verdadero adorador, en el nombre de Jesús. Aquí, hermano y hermana, nuestro programa Reflexión Bíblica se acaba. He hecho lo que he podido, hermano, lo que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios no mira ante la ofrenda que el hombre, ante Dios mira tu corazón y luego mira tu ofrenda. Si tu corazón es agradable a Dios, tu ofrenda será agradable a Dios. Pero si tu corazón, la ofrenda es buena y tu corazón es agradable a Dios, tu ofrenda se vuelve mala. Que nuestras ofrendas vayan con nuestro corazón. Amén. Es todo, hermano, que sin más nadie más nada, que Dios os bendiga, que Dios os haga prosperar en el nombre de Jesús. Y os digo, al próximo programa, que la bendición de Dios y la paz de Dios esté en vuestra casa, en vuestra familia, en vuestro hogar. Y os digo, al próximo programa, Dios os bendiga. Shalom.